Bueno, vamos al ejercicio 6. Ya estamos llegando a la última parte del práctico 1. Quizás no es la más difícil, es la más, lo que tiene que hacer es dibujar, digamos, y ahí donde generalmente se complica un poco, pero es más de lo mismo. Este práctico es sencillo, ya lo difícil vendrá más adelante, prepárense. Entonces de vuelta, dice, bueno, vamos a ver el dominio de mi función. Por suerte no me pide rango, una cosa menos que ver, pero ahora tenemos que graficar el dominio. En algunos puntos voy a intentar graficar yo, en algunos otros aparecerá nuestro amigo GeoGebra para ayudarnos, ¿bien? O alguna otra herramienta matemática que más me guste en ese momento. En este punto entonces empecemos viendo qué tenemos acá. De vuelta tenemos una suma de dos funciones. Bien, tenemos la suma de dos funciones. En donde el dominio va a ser la intersección de esas dos funciones. Empecemos con la primera. Le pongamos 1 a esta. 1. Arcoseno de 4 menos. Bien, entonces, a ver, recordemos un poco arcoseno. Habíamos dicho, han estado hablando en otros ejercicios, si no recordando de análisis 1, el arcoseno es la función inversa. O sea, arcoseno, el coseno de x me da, a ver, voy a poner aquí por si no los confundo, para no confundir, lo llevemos de otra forma. El coseno de a, usemos colores. Si estamos en una computadora, usemos los colores, además no se gasta la tinta como les pasa cuando estemos en pizarrón. Me da el coseno de a, me da b. Bien, entonces por función inversa, el arcoseno, si yo evaluara el arcoseno de b, me va a dar a. Bien, recordemos eso. Entonces ahora grafiquemos el coseno básicamente acá, entonces esto va a ser y así. Bien, es la famosa onda. La particularidad tiene perdón, ya está, sí, está acá. De menos pi hasta pi. O sea, acuérdense en que el coseno es una función periódica que se repite, acuérdense en la definición de funciones periódicas, se repiten por un periodo de 2pi. O sea, cada 2pi, eso parece raro, no parece un pi. Ahora vamos a escribir pi ese. O sea, lo que está diciendo que es periódica es que cada 2pi esto se repite. Es decir, o sea, eso tengo en cuenta, digamos. Entonces, lo que hace arcoseno solamente lo ve desde acá. Solamente ve esta parte. No ve. O sea, para que se mantenga la unicidad esta de acá, se tiene que mantener un solo periodo. Y no los infinitos periodos. Acuérdense que el coseno va de menos 1 a 1, el rango. Entonces, como es inversa lo que es rango en el coseno y dominio en el coseno, es al revés, en el arcoseno es dominio, o sea, lo que tenemos acá como rango, acá es dominio. Bien,
El rango del coseno habíamos dicho que era de menos 1 a 1. Entonces el dominio del arcoseno, si fuera de una sola variable, es de menos 1 a 1. Entonces volvamos para acá. Volvamos a nuestra función. El arcoseno puede darme entre menos 1 y 1. Es decir, puedo evaluarlo solamente en valores que están entre menos 1 y 1. Es decir, que lo que está acá adentro tiene que estar entre menos 1 y 1. No puede estar de otro lado porque justamente lo que me pide el arcoseno para calcular. No existe, fíjense, por función inversa, no existe nunca un ángulo que me dé un coseno igual a 2. Algo que está por encima de 1. Entonces, si acá yo algo me diera 2, esto no existe. ¿Ok? Tiene que estar entre menos 1 y 1. Entonces, lo trabajamos un poco. Y esto es lo mismo que decir. Si lo, digamos, usamos el valor absoluto, nos puede quedar, como queda un verde, no sé por qué. Bien, volvemos. Entonces, es lo mismo que decir que el valor absoluto de 4 menos i tiene que ser menos o igual que 1. Bien. O lo podemos decir como, si lo pasamos para cada lado del 4, si lo queremos ver de otra forma, lo podemos pasar el 4 para acá y el 4 para acá. Me queda que menos i menor o igual que menos 1 menos 4 es menos 5. Menor o igual 1 menos 4 es menos 3. Como tengo un menos, puedo sacar el menos, pero tengo que dar vuelta los signos de mayor. Bien, entonces me va a quedar que i tiene que ser. Perdón. Está bien. O sea, no, debe tener que. A ver, pongamos mejor. O sea, básicamente al darse vuelta, i tiene que ser. No, está bien, estaba haciendo bien. ¿Qué cosa? O sea, tiene que ser mayor o igual que 3, pero menor o igual que 5. Bien, a dar vuelta los signos. O sea, tiene que estar entre 5. Lo importante es que i tiene que estar entre 5 y 3. Ese sería el dominio de la primera parte. Fíjense que acá x no me importa. X no me limita a nada, me limita solamente al i. Si fuera el dominio de solo esto sería, si fuera el dominio del 1, pongamos rojo, si fuera el dominio de 1, serían 2xy tal que x pertenece a los reales y x y y de entre 5 menos de i, o sea, entre 5 y 3. Bien, eso sería si estuviéramos en él, si fuera solamente nuestra función, fuera eso que está ahí, sin el más. Pero tenemos el más. Entonces, tenemos que ver ahora la segunda parte. Entonces esto es el dominio, acuérdense, esto es el dominio de esta parte. Entonces copiemos esto y sigamos. Borremos. Entonces ahora borremos. Pongo la borra más grande. Sigamos con la parte 2. Bien. Entonces, el análisis es similar, o sea, arcoseno de 2 menos x
el análisis es el mismo que vimos acá, no hay ninguna diferencia porque es el mismo arcoseno. Si fuera arcoseno, en vez de arcocoseno, es el mismo análisis, porque siempre tiene que estar entre menos 1 y 1, o sea, no cambia nada en eso. Es decir, de vuelta, tiene que estar entre, el argumento tiene que estar entre menos 1 y 1. Es decir, trabajándolo un poco, tiene que estar entre 1 y 3. ¿Bien? O sea, hacen el mismo despeje que vimos con la primera parte. ¿Bien? Entonces I tiene que estar entre 1 y 3. Entonces el dominio de 2 son las XY tal que X e Y, tal que Y pertenezca a los reales y X esté entre 1 y 3. Bien, entonces ahora ya con eso vamos a hacer el dominio de F. Bien, entonces, habíamos dicho, entonces esta es la parte 1. Entonces, de 1, sabemos que el dominio de eso, habíamos dicho que era las XY, tal que X pertenece a los reales, y Y estaba, habíamos dicho, entre 3 y 5. Y la segunda parte, que es esta que está acá, el dominio de eso son las XY, tal que Y pertenece a los reales y X está entre 1 y 3. Bien. Entonces yo les había dicho que el dominio es la intersección entre los dos. Y fíjense, el dominio de F son las XY, tal que, fíjense acá, la parte de X, acá los reales y acá entre 1 y 3. Si yo intersecto entre los reales y 1 y 3, me quedo solamente la parte de 1 y 3. Entonces X tiene que estar entre 1 y 3. Y similar forma, acá Y tiene que estar entre 3 y 5 y acá los reales. Entonces intersecto esto con esto, me quedo simplemente con esto. Bien, con 3 y 5. Bien, ese es mi dominio. Ahora, tenemos que graficar el dominio. Como estamos en R2, nuestra variable independiente salen de R2, el dominio se grafica en el plano. O sea, para que se entienda, los dominios salen de un plano de valores de X y Y. Cualquier valor de X y tengo un valor de Z. En realidad, bueno, un valor cualquiera de estos, de lo que están en el dominio. Y me va a dar un valor de Z, que es mi función F. Es decir, la gráfica, la F, está acá. O sea, lo que me dé mi función está acá. Esta es mi función. Y esto que vamos a hacer ahora
es mi dominio, ¿bien? O sea, no necesariamente no es que esta es la función, pero sí me refiero a que las gráficas, cuando tenemos una f de x, y, es en el espacio y el dominio es en el plano, ¿bien? Eso quiero que se entienda. Entonces el dominio está en el plano, o sea, saco valores del plano xy, y en este caso en particular es nada más ni más menos que un cuadrado, porque fíjense que son límites. Cuando son límites de números son cuadrados, ¿bien? O sea, está entre 1, x está entre 1 y 3, e y está entre 3 y 5. Entonces si yo relleno eso, es ahí, 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 ahí. Y eso lo pintamos bien porque es lo que es. Pintamos a todo. Y fíjense, lo importante es que los bordes también van rellenos porque está incluido acá. Bien, si no estuviera incluido acá tendría que estar hueco. Bien, entonces esa es la gráfica, la haga más prolijo obviamente, del dominio de la función f de x arco seno de 4 menos y más arco seno de 2 menos x. Bien.